Aries. Marzo es un mes muy importante para vos porque, bueno, la primera mitad del mes el Sol va a quedar como si fuera por detrás tuyo antes de que inicie un gran ciclo que es tu revolución solar cuando el Sol se ponga en el grado 0 de Aries, sobre tu identidad, tu cuerpo físico, tu forma de percibir el mundo, las personas, situaciones, escenas de la vida diaria que se te van a presentar. Este ciclo nuevo se da también con un stellium, con 2 planetas en Piscis, marcando ahí un foco en tu casa 12 que abre una intuición, abre un proceso interno que te va a acompañar todo el año, de ir pensando cosas o procesos que se dan de forma silenciosa, sin que los demás sepan, ¿no? Donde vas terminando de entender algunas cosas que te han pasado o lo que querés hacer más adelante, con un montón de movimiento en tu casa o en el área 1, que es lo que te decía, identidad, cuerpo físico, la forma de abordar la vida. Ahí tenés también a Mercurio retrógrado a partir del 15 y a Venus que va a estar retrógrado todo el mes ahí. Es decir que dentro de esta revolución solar, si sos ascendente Aries o si sos Sol en Aries, significa que esto o bien puede traer personas del pasado o bien tenga que ver con revisar los vínculos que nos rodean o que elegimos, o también que nos enfoquemos en temas de autoestima o de dinero, porque Venus también rige esas cosas, ¿no? Pensá que Venus va a estar retrógrado en tu signo, pero Venus rige tu opuesto complementario que es Libra. Así que no tiene toda la fuerza Venus y probablemente las cosas o planes que hagamos durante este mes tengamos que revisarlas, rehacerlas o ajustarlas un cachito sobre mediados fines de abril. Así que es un mes muy importante para reevaluar, para iniciar procesos de pensamiento profundos, revisar nuestros vínculos, revisar nuestra comunicación, digamos, mucha revisión en el mes de marzo para Aries, pero también una revisión que acompaña el inicio del año astral donde el Sol, poniéndose sobre tu esencia, tu ser, tu personalidad, va a iluminar muchas cosas que todavía no tenía cerradas. Entonces probablemente este mes sea un clic, ¿no? Del darme cuenta de algo que tengo que empezar a hacer o que tengo que dejar de hacer también. Marte por fin está directo en Cáncer, que es el área de tu vida relacionada con la familia, con la casa donde vivís, la sensación de si perteneces o no a determinado sistema y todos los valores y sentimientos que te acompañan, ¿no? La base emocional que uno trae siendo Aries, que es del estilo canceriano. O sea, puedo ser y autoafirmarme y ser independiente siempre y cuando también tenga esta base sólida que tiene que ver también con mi pasado, de dónde vengo, dónde me crié, a dónde puedo volver, quiénes son mi refugio. Así que son cosas que en este sentido se van a activar y por ahí si querías mudarte puedas finalmente empezar a buscar para hacerlo, si tenías que alquilar o tenías que firmar un contrato, pero bueno, acordate que los contratos y esas firmas, ese tipo de cosas las rige Mercurio que está retrógrado, así que siempre haciendo todo, pero leyendo muy bien 2 veces las cosas. Y hay 2 movimientos súper importantes en marzo, 2 eclipses. Acordate que los eclipses significan grandes finales o grandes inicios o las 2 cosas al mismo tiempo. El 14, el día antes de que Mercurio se ponga retrógrado, y por eso vamos al tema de hacer backup, revisar las cosas, bueno, para que tengamos en cuenta, el 14 hay un eclipse total de luna en Virgo, que es el área de tu vida que se relaciona con rutinas, el trabajo que haces cotidianamente, la salud también, o los procesos de enfermedad, las mascotas, bueno, hay tantas cosas que rige el área 6, ¿no? Pero cuando hay un eclipse significa que tal vez la forma en la que venías trabajando tenga que terminar, tanto porque vos lo elijas o porque alguien te pone un freno, un fin ahí y te dice, no, esto acá no va más. Los eclipses son finales que a veces no podemos comprender porque cuando no elegimos nosotros no entendemos por qué alguien nos dice que no o hasta acá llegaste, pero a veces cuando pasa un tiempo, cuando vemos hacia atrás, ese punto en nuestra vida significó algo muy muy importante. Así que es un mes, marzo, para Aries, de muchísima revisión, de finalizar procesos y de iniciar otros que son mucho más profundos y un fuerte foco sobre lo que es la identidad, los vínculos que me rodean y me acompañan, la noción que yo tengo sobre el dinero y las creencias que tenga sobre el dinero y también sobre mi autoestima y un final o un gran inicio en la parte de las rutinas
donde los hábitos que teníamos cotidianamente van a cambiar porque lo elegimos o porque otro nos pone un final, una condición, un límite, o bien termina un trabajo o empieza en esta temporada de eclipses, que no es solamente el 14, el día del eclipse, sino todos estos meses, empieza un trabajo nuevo o una nueva forma de hacer las cosas, o incluso también una rutina deportiva o de gimnasia o de cuidado del cuerpo que te hace bien. Y hay otro eclipse que es el último de la saga Aries-Libra, el 29, es decir, el día antes de que Neptuno entre en tu signo, que esto es súper importante porque dura muchísimos años, terminando un proceso también en el área de la identidad. Así que si te das cuenta, marzo para vos es un mes bisagra muy importante. Fíjate dónde tenés a Neptuno en tu carta natal y fíjate dónde tenés el eje Virgo y Piscis, que son las casas 6 y 12, procesos internos, intuición, la energía psíquica, el descanso, los sueños y también los viajes a otro lugar, a otro país que tenga que ver con moverse por el mar, por ejemplo, hacer un vuelo, un viaje en barco y los procesos de rutina, de salud, de cuidado del cuerpo y de trabajo. Bueno, en estas áreas es donde vas a experimentar la mayor transformación, que digamos que empieza en marzo, pero que no termina en marzo, sino que te acompaña toda esta energía de revisión y de cambio todo el año. Ascendente o Sol en Tauro. Este mes de marzo es importante porque el Sol ingresa a Aries, que es tu área o fase 12, de los procesos internos, ocultos y toda la parte que rige el sueño, el descanso e incluso las sensaciones de aislamiento y de soledad. Y Neptuno también va a ingresar ahí a final de mes y el eclipse del 29 de marzo va a suceder también en esa área de tu vida. Así que hay mucha movilidad adentro que los demás por ahí no pueden observar, pero hay una profunda revisión. Podemos estar este mes con un poco de insomnio o con el sueño un poco desregulado o querer dormir más porque también puede pasar lo opuesto. Fíjate si tenés planetas en la casa 12 porque esto que te estoy diciendo, el eclipse de final de mes y el ingreso de Neptuno, puede tocar a alguno de tus planetas y entonces este horóscopo se tiñe de otras cosas, ¿verdad? Y Venus, que es tu regente, está retrógrado todo el mes. Venus rige todo lo que hace la esencia taurina, que son los sentidos, la vista, el tacto, el gusto, la sábana suavecita, mi relación con el dinero, mi relación con los demás, los vínculos. Venus rige el deseo, ¿no? Qué cosas nos hacen bien, nos gustan, nos llaman la atención, y rige las relaciones, y rige también el dinero y la autoestima. Que esté retrógrado un poco en el área de tu vida que se relaciona con grupos, con ambiciones y también con los procesos internos, cuando Venus retrogradando se vaya a tu casa 12, va a hablar de una revisión también muy profunda durante todo el mes de marzo, donde probablemente no decidamos nada, pero ya estemos dándole forma a esas cosas que queremos decidir, podemos sentirnos un poco más introspectivos, podemos en algunos momentos del mes sentirnos solos, sentirnos no comprendidos por el sistema que nos rodea, sea o de amigos, o de familia, o de pareja. Pero bueno, esto después ya sobre fines de abril se acomoda y vamos a retomar un poco estas ganas de volver a sentirnos nosotros, ¿no? Por eso este mes de marzo, los últimos días de febrero y marzo es medio raro el clima, el ambiente para el Sol o el ascendente en Tauro. Mercurio a mitad de mes se pone retrógrado. Mercurio rige también en estas áreas que te mencionaba de la vida, pero rige más que los vínculos, las informaciones, aprendizajes, contratos, cosas que vendemos o que compramos, incluso los vehículos. Así que también es un mes para, si es posible, no tomar grandes decisiones y mirar la letra chica de las cosas dos veces. Marte, que estuvo tanto tiempo retrógrado, se puso directo el 24 de febrero en la parte de tu vida que se relaciona con el entorno, el barrio donde vivís, primos, vecinos, hermanos, o también cuestiones que aprendemos, que enseñamos, viajes de corta distancia. Así que cosas frenadas ahí ya empiezan a moverse con otra dinámica y entonces posiblemente podamos adelantar cosas que habíamos dejado en suspenso o que estaban trabadas desde octubre del año pasado. Y pasan dos cosas importantes este mes, bueno, 3, 4, un montón, porque es el año nuevo astrológico en Aries, que es tu área 11 y 12 el 20 de marzo, Neptuno ingresa a tu área 11 y 12 el 30 de marzo,
El 29 se produce un eclipse, también ahí en esa zona de grupos, ambiciones, procesos internos o de sensaciones de aislamiento, de soledad. Pero a mitad de mes, el día antes de que Mercurio empiece a retrogradar, sucede el eclipse total de Luna en Virgo, que es el área de tu vida que se relaciona con hijos, con romances, con aquellas cosas que nos hacen sentir o nos conectan con la alegría, con la pasión. Todo lo creativo también, y lo creativo no porque necesariamente uno escriba un libro o haga una obra de teatro, sino lo creativo en las pequeñas cosas, pensar cómo puedo poner tal ventana o tal cortina, pensar cómo puedo reestructurar cosas en mi trabajo. Bueno, pero la creatividad como un todo, ¿no? Como la posibilidad de crear algo nuevo o de mejorar lo que ya está y aportar algo valioso, diferente, o transformado. Y cuando un eclipse generalmente significa un gran final o un gran inicio, entonces, por ejemplo, si tenés hijos, puede ser que un hijo decida irse de la casa si está viviendo con vos, o le salga algún papel que haga que tenga que trasladarse, o tu relación con los hijos se reconfigura y sea diferente, o también puede tener que ver con estas cuestiones internas, ¿no? Más vinculadas a los romances, porque empiezo a charlar con alguien o porque doy un cierre a algo. Los eclipses son finales o son inicios, así que dependiendo de cómo vaya viniendo, ¿no?, tu vida de estos meses a esta parte, seguramente vas a poder verlo más concreto en tu vida de todos los días, ¿no? Pero bueno, cuando hay eclipses estamos un poco más sensibles, además con toda esta energía de marzo que está retrógrada y con planetas en Piscis, nos vamos a sentir también más sensibles, más emocionales, hay que darnos tiempo. Y si nos sentimos enfrascados en situaciones por ahí de tristeza, salir, hacer algo diferente, romper el patrón, ¿no?, de quedarse, aunque no decidamos nada. Así que bueno, marzo es un mes interesante, te mando un beso. Ascendente Géminis. Este mes de marzo es importante por varias cosas, pero empecemos por tu regente, que es Mercurio. Este mes está en sombra pre-retrograda hasta el 15, que empieza a retrogradar. Mercurio rige un poco nuestra función cognitiva, la forma en que procesamos la información, las cosas que decimos, a quién le decimos, cómo decimos. Y también estas cosas que hacen a Mercurio, que es la compra y venta, los diálogos, conversaciones, forma en que organizamos las cosas desde nuestro proceso mental o de pensamiento, lo que aprendemos, lo que enseñamos, los viajes. Así que si tu regente está retrógrado, en este movimiento aparente hacia atrás, hace que por ahí estés más lento que lo usual, ¿no? O sea, es como hace que estemos más lentos por ahí para procesar las informaciones, o que tengamos que revisar 2 veces, o que estemos distraídos, así que tengamos cuidado con los grupos de WhatsApp, con las cuestiones digitales, con los contratos. También Mercurio, como rige los transportes, si tenemos que hacer un viaje, por ahí ver, revisar estas horas de salida, de llegada, puede haber alguna demora en algo. Pero bueno, Mercurio retrograda 3 veces al año, estamos habituados a esta energía de freno, de revisión o de tener que volver a hacer algo. De cualquier manera, esto que esté retrógrado es importante en particular para vos porque también nos hace repensar sobre nuestra identidad, quiénes somos, qué queremos. Y Mercurio, que ingresa en Aries el 4 de marzo y se pone retrógrado el 15, está en el área de tu vida que se relaciona con grupos, con organizaciones, con ambiciones, así que algunas cosas ahí son las que se pueden demorar, frenar o haber malos entendidos, ¿no?, que es lo que a veces genera un Mercurio retrógrado. Venus, que ya está retrógrado en Aries, está retrógrado sobre esta área de la vida de grupos, de organizaciones, de ambiciones, pero sobre el final de mes se vuelve a Piscis, al área de tu vida que se relaciona con la carrera profesional y la reputación. Así que si estás trabajando sobre final de mes, por ahí tener más cuidado con las informaciones que tenemos y las comunicaciones en el área profesional, ¿no? Pero esto ya más del 20 de marzo en adelante. El 20 de marzo el Sol entra a Aries al grado 0, dando inicio al nuevo año astrológico, también iluminando esta área de tu vida que es el área de grupos, de ambiciones. Así que digamos que hay un fuerte foco en esta área de los grupos, de las redes, de los sistemas, ¿no? Somos apoyo para alguien, alguien nos brinda apoyo a nosotros, qué cosas comunicamos en el entorno extendido, qué cosas están pasando en nuestro grupo de amigos.
Por el otro lado, van a haber 2 eclipses, uno es el 14 de marzo, el día antes de que retrograde Mercurio, así que va a estar impregnado también por esta energía de un poco de dispersión y revisión, y otro eclipse, el de parcial de Sol en Aries, el 29, a final de mes, un día antes de que Neptuno ingrese en Aries. Como verás, pareciera un trabalenguas el mes de marzo, pero es un mes bisagra de mucho cambio. Y te nombro lo de los eclipses porque los eclipses generalmente, sobre todo como el del 14, que es total de luna en Virgo, tienden a marcar un gran final en un área de la vida, ¿no? Y esta área para vos es el área de hogar, estabilidad, familia, por decir 3 palabras que se vinculan al área o fase 4 de tu carta natal, que habla de la vivienda, o sea, el hogar donde vivo o con quién vivo, o si alguien viene a vivir conmigo, o si decido mudarme, pero también los valores. Pensá que la casa 4 es la raíz del árbol de la carta natal, del mandala. Entonces son nuestros valores, nuestras creencias y todos los sentimientos que tenemos, que por ahí los demás no ven. Así que un eclipse ahí es un cambio en el sentir pensar o un cambio de creencia, porque pasa algo en nuestra vida que nos hace así, ¡plaf!, 180. O bien se produce una oportunidad que resulta en esta decisión de tener que dejar el hogar o el país o ese lugar donde pertenezco para empezar a formar parte de un lugar diferente, distinto y nuevo. Y estos cambios, cuando son tan fuertes y tan rotundos, no siempre son fáciles de asimilar, pero bueno, el año 2025 para todos los signos se va a tratar del cambio. Entonces hay que estar con una estructura flexible, livianos, y cuando sintamos que en este mes vamos a sentir 2 o 3 veces que no puedo más o me siento tan confundido, no sé cuál de las 2 opciones tomar, bueno, pidamos apoyo, respiremos profundo, es un mes bisagra, pero vamos a poder ver todo con mayor claridad a fines de abril. Mucha suerte, si te gustó este contenido, compartí, suscríbete, dale like y nos vemos por otras cosas que hay en el canal. Ascendente Cáncer. Marte, que estuvo tanto tiempo retrógrado entre Leo y tu signo, por fin el 24 de febrero se puso directo. En el área de tu vida que hace a la identidad, al autoconocimiento, a la forma en que me presento al mundo, la forma en cómo elaboro y acciono en la vida. Y también, por supuesto, las personas, situaciones y escenas de la vida que me muestran aquello que tengo que integrar. Como estuvo retrógrado todos estos meses, probablemente, y si querés ponerlo en los comentarios, muchas cosas estuvieron frenadas, sobre todo en cuestiones también que hacen a la pareja o a la convivencia, ¿no? Malos entendidos, confusiones, ira reprimida o mal manejada o cosas que estaban funcionando y de repente terminaron. Pero bueno, como Marte se puso directo, ya está avanzando por tu signo y yéndose para Leo. Entonces, estas cuestiones que hacen a uno mismo, pero también al vínculo de uno con el otro, van a empezar a fluir mejor y vas a ver que de la mitad del mes para adelante todo empieza a fluir de una forma diferente y te empezás a sentir con menos presión sobre los hombros, ¿no? A final de mes, bueno, antes de final de mes, el 20 de marzo, el Sol entra en Aries y da inicio al nuevo año astrológico. ¿Y esto por qué es importante? Porque Aries es un signo cardinal igual que vos, igual que Libra, igual que Capricornio. Entonces, cuando pasa algo en Aries, sí o sí afecta todo tu mandala. ¿Por qué? Porque, bueno, vos sos Cáncer, pero del otro lado tenés a Capricornio. Y tenés a Aries y a Libra en las casas 10 de la profesión y en la casa 4 de la familia. Entonces, cuando, por ejemplo, este nuevo año astrológico que está junto a un Venus en Aries retrógrado, un Mercurio retrógrado, el Sol en Aries también, donde va a entrar Neptuno en Aries también, donde va a pasar el eclipse del 29 a final de mes en Aries también, todo eso tan fuerte sobre el área de tu vida que se vincula al trabajo, a la reputación, a lo público, a cómo te ven los demás, ¿no? La proyección social que uno tiene, la carrera, sobre todo si estás trabajando, pero si no también, va a afectar esa área de tu vida que se va a poner en tensión con algo de tu identidad, algo que no te gusta, que no te cierra, que no querés más, u otras cosas, ¿no? Porque no puedo hacer un horóscopo gigante, pero algo en la casa 10 va a afectar esa identidad, va a afectar la familia, va a afectar la pareja, y lo mismo va a pasar para Capricornio, ¿no? También.
o para Libra. Así que todo este movimiento en Aries va a mover estas áreas de tu vida: vínculos, familia, hogar, autopercepción, autoconcepto. Así que va a ser un mes raro en el sentido de que algunos días vas a sentir mucha energía de impulso, de movilidad, porque decís, bueno, con esto que está pasando afuera, quiero hacer esto, voy a llamar a tal, y otros días de sentirnos más ensimismados, con una energía así de repliegue, de decir, che, ¿por qué no está pasando una cosa o esto otro, o me siento así? Entonces, entender que este mes hay que trabajarlo desde la paciencia y desde la perseverancia, y de entender que todo este mes es cambio y pone en tu carta natal en juego todas las áreas de tu vida. A mitad de mes, el 14, el día antes de que Mercurio, que rige contratos, comunicaciones, se ponga retrógrado, y por ende tengamos que revisar estas cosas que escuchamos o que decimos, ¿no? O que enviamos, el 14 sucede un eclipse total de luna en Virgo, que es el área de tu vida que se relaciona con el entorno, el barrio tal vez donde vivís, las calles que caminás cotidianamente, hermanos, primos, gente que vos conozcas. Entonces, y también, ¿no?, viajes de corta distancia o algún curso o certificación. Un eclipse significa, la mayoría de las veces, un gran final y también un gran inicio. Entonces puede ser que estemos despidiéndonos de alguien de nuestro entorno y que sea algo por ahí repentino, para lo que no estamos del todo preparados, pero siempre, bueno, es esto, ¿no? La vida, las fases de la vida que van terminando cosas e iniciando nuevas. O también puede ser que un viaje que teníamos previsto no suceda. ¿Esto es específicamente el 14? No, es una ventana de tiempo de acá a septiembre donde los eclipses van a ir mostrando estas cosas. Entonces puede haber un final en el entorno que haga que también cambies la perspectiva o que te lleve a tomar ciertas decisiones, o también que decidas hacer un viaje que cambie tu forma de pensar o de mirar el mundo. Así que bueno, mucha suerte, y si te gustó mi contenido, dale like, suscríbete, compartilo y te espero por los comentarios. Ascendente o Sol en Leo. Marzo es un mes súper variado, un poco raro. Venus está retrógrado todo el mes, Mercurio, bueno, Venus que rige las relaciones y los vínculos y el deseo y la autoestima y el dinero, está retrógrado todo el mes. Mercurio, que rige las comunicaciones, nuestra forma de pensar, de entender las cosas, está en sombra pre-retrógrada y se pone retrógrado a mitad de mes. El Sol ingresa a Aries, a la misma área donde están Mercurio por retrogradar y Venus retrógrado, que es tu casa 9 del sentido, del para qué, de las creencias, marcando el inicio del año nuevo astrológico, y Neptuno, a final de mes, también ingresa ahí, quedándose por muchísimos años. Imagínate, parece una ensalada, pero hay un fuerte foco, si lo rescatamos, ¿no?, todo esto que está pasando, y ponemos una palabra por cada cosa, hay un fuerte foco en entender cuál es el sentido de la vida, de lo que hacemos, de lo que elegimos, de lo que deseamos, de las personas que tenemos al lado. La casa 9, que es análoga a la energía de Sagitario, nos hace preguntar, che, bueno, estas experiencias que pasé por el cuerpo, las cosas que me pasaron o que elegí, ¿qué aprendizaje me dejaron? ¿Quiero viajar a otro país? ¿Necesito aprender hoy otro idioma? ¿Qué cosas me quedan como importantes? ¿Tengo un lugar en el mundo o siento que he perdido el lugar? ¿Dónde estoy en este sistema? ¿En el centro o en la periferia? Bueno, cualquier cosa para entender más tu ascendente, dejé un video sobre el ascendente Leo, como para que puedas trasladar toda esta información a lo que significa esta energía o este campo vibratorio con todo este foco que es Sol en la casa 9 en Aries, dando inicio al año nuevo astrológico, Neptuno en Aries, Mercurio retrógrado en Aries y Venus en Aries. Entonces el foco va a estar puesto ahí. ¿Y qué significa? ¿Que vamos a tomar decisiones este mes? Probablemente no, probablemente estemos en modo revisión. Revisión de los vínculos, de la información, de los pasajes, de los viajes o de las cosas que necesitamos aprender para después enseñar o viceversa. Así que es un mes importante para revisar todo lo que es importante. A mitad de mes
suceden dos eventos. Uno es el 14, que es el eclipse total de luna en Virgo, que es muy muy importante y diría casi el más importante para mí del año. Al otro día Mercurio empieza a retrogradar. Los eclipses suelen traer grandes inicios o grandes finales y a veces no los vemos venir y nos agarran así como repentinamente. Y por eso a mí me gusta la astrología, porque nos permite también comprender de qué viene la cosa o qué vamos a trabajar en el año o en qué tenemos que estar más flexibles. Y este eclipse va a suceder en el área de tu vida de la autoestima, de tus recursos económicos o las herramientas que te permiten generar recursos económicos, la apariencia, cómo me veo al espejo, cómo me valoro del 1 al 10, me gusta quién soy, cómo me veo, cómo me visto, mi cara, mi pelo, etc. Los valores, lo que comemos, lo que ingerimos. Entonces un eclipse ahí puede significar el final de un determinado trabajo que me aportaba un determinado dinero o el final de una forma de hacer dinero y empezar a pensar más estratégicamente en cómo a través de recursos compartidos o de otras personas puedo hacer algo que sea un poco más global. También puede ser un final en la forma en que presento mi apariencia al mundo o empiezo una terapia que me cambia el chip, me cambia la forma de ver las cosas y al trabajar en mí, todo lo que está afuera también cambia. Pero generalmente cuando sucede un eclipse, en la temporada de eclipses, que es no este mismo día el 14, sino todo este mes de marzo y el mes que viene y hasta septiembre, o sea, el cambio puede suceder, y dependiendo de tu carta también, de acá hasta septiembre, y podés volver a ver este video si querés dejarlo guardado, va a suceder en esa área y va a involucrar también a otros. Así que yo empezaría a pensar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, dónde quiero poner mi energía y tener presente que un eclipse suele llevarse cosas y no hay que retenerlas en este caso, porque dejar ese espacio vacío va a posibilitar poner cosas nuevas. A final de mes hay otro eclipse que es un poco más liviano, un eclipse parcial de Sol en Aries, el 29, el día antes de que ingrese Neptuno en Aries. En el área de tu vida del propósito, del para qué, de otros idiomas, lo mismo que te decía al principio, ¿no? Así que dos trabajos para este mes son pensar en la autoestima, en los recursos, en la forma de generar dinero y también en el sentido de la vida, en ese gran para qué y comprensión de lo global, de las creencias que me limitan o me posibilitan cosas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, compartilo y hay un montón de otros contenidos en el canal que estoy creando de a poco. Te mando un beso. Ascendente o Sol en Virgo. Marzo es un mes bisagra. Antes y después. Bueno, ¿por dónde empiezo? Porque hay tanta información. Primero decirte que, de modo general, si vos conocés algo de astrología, pero si no lo podés buscar, hay dos grandes áreas de tu vida que durante marzo y de acá a septiembre se van a mover y muchísimo, que son el área o casa 8 o fase 8, que habla de transformación, intimidad, muerte, recursos compartidos, dinero que me llega de otra gente, sucesiones, herencias, intimidad con el otro, y la otra área tiene que ver más con el autoconcepto, la autoimagen, la identidad, esto que me hace diferente de los demás, ¿no? También mi cuerpo físico y las escenas, situaciones y personas que se me aparecen para que yo integre algo. Te digo esto primero porque vamos a empezar por algo que te va a tocar bastante fuerte, que es el eclipse total de luna en Virgo. Esto sucede el 14, puntualmente como hecho, sucede el 14 de marzo. Pero los cambios que traiga este eclipse pueden suceder ahora o de aquí, o ya te pasaron hace prontito, o de aquí hasta septiembre vas a ver este cambio, esta manifestación. Como es un eclipse de luna, la luna suele estar asociada a patrones psicológicos o emocionales, cosas que necesitamos, nuestra relación con la madre o con las figuras femeninas o lo receptivo en nuestra vida. También tiene que ver con los impulsos lunares que son más reactivos, ¿no? Esto que cuando en un determinado momento mi forma de reaccionar me lleva a eso que es conocido, vinculado al pasado o heredado. Entonces un eclipse de luna va a tener que ver con el final de una forma de sentir, pensar, con tal vez la despedida de alguien, una mujer,
o una figura femenina importante en nuestra vida, o una gran amistad, incluso un referente, una abuela. Digo, los eclipses son grandes inicios y también grandes finales, y puede suceder que, dependiendo de la configuración de tu carta, eso nos haga poner un corte a algo, un hábito, por ejemplo, dejar el cigarrillo, o tengamos que despedirnos de alguien, o incluso hasta de nuestra patria, porque la luna también rige la pertenencia, el hogar, la familia. Así que sin dudas, cuando un eclipse total de luna sucede sobre el ascendente o el propio ser, si lo estás viendo desde el sol, es un cambio fundamental. Y a veces no estamos preparados para los cambios. Y a Virgo, yo tengo la luna en Virgo, vamos a ver qué nos va a pasar, ¿no es cierto? Va a ser importante para mí, a mí me va a tocar también fuertemente. Pero Virgo es un signo del orden, de la organización, del control. Y a veces nos gusta tener todo controlado, pero no se puede tener las cosas controladas. Un poco el mecanismo del eje de Virgo-Piscis, de los eclipses de este año y del que viene, va a tener que ver con entender que somos parte del todo. Que lo que sucede afuera es un reflejo de lo que nos pasa a nosotros dentro. Que si acá no hay orden, el cuerpo va a ser caos y vamos a psicosomatizar. Que si seguimos teniendo estos hábitos nocivos y poco saludables, no vamos a llegar muy lejos. También entender que somos un signo mutable, entonces, ¿por qué no ser más flexibles, sobre todo con nosotros o con esa idea de la perfección, de que todo tiene que estar perfecto, en orden y a tiempo? Y a veces no es así. Entonces este año que propone, si no miraste el horóscopo general podés verlo, pero básicamente en resumen sería estructuras flexibles, este es el mes donde más se va a jugar esto de tener una estructura flexible y poder aceptar cualquier cosa que suceda. Obviamente que es fácil decirlo, pero no tan fácil transitarlo. Personas que están hace mucho tiempo en terapia y que hacen meditación y que aceptan la realidad tal cual es, no tengan mayores inconvenientes probablemente. Pero bueno, el resto de los mortales que tratamos de hacer lo que se puede, veamos que muchas cosas en nuestra vida pueden llegar a cambiar y que sean un antes y un después y que al principio nos cueste aceptarlo. Así que ese es el eclipse de mitad de mes y empecé por ahí porque es súper importante para los que tenemos algo en Virgo, sea la luna, el ascendente o el sol, más allá de que yo prepare este horóscopo para el ascendente y para el sol. Por otro lado, otra de las cosas que Virgo va a estar tomado por la retrogradación de Mercurio. Mercurio rige tanto a Géminis como a Virgo. Entonces, Mercurio, que rige la función de pensar, de interconectar cosas, de elegir entre dos opciones, de compras, de ventas, de viajes, de lo que enseño, de lo que aprendo, la comunicación en general, en el medio o en el soporte que sea, que esté los primeros días del mes en sombra pre-retrógrada significa que todo lo que hagamos ahora pueda sufrir demoras, inconvenientes o revisiones más adelante. Porque después Mercurio llega a un lugar, en esta sombra llega a un lugar, y cuando empieza a retrogradar a partir del 15 va a volver sobre sus pasos y entonces todo lo que hagamos en marzo tal vez tengamos que ajustarlo, rehacerlo, repensarlo, revisarlo. Ser cuidadoso con las palabras, que es una de las cosas asociadas a Mercurio, sería súper importante. También revisar las fechas y los horarios de viajes, colectivos, trenes, aviones, barcos. También empezamos tal vez algún estudio ahora en este nuevo ciclo lectivo y las cosas no sucedan como nosotros pensábamos que iban a suceder. Bueno, estas dos cosas van a teñir todo el mes de marzo, así que hay que estar tranquilos en lo posible, cuidar muchísimo el cuerpo. No te olvides que Virgo y Piscis rigen el eje de la salud y enfermedad y rigen los procesos de psicosomatización. Entendernos como seres biopsicosociales es muy importante para ver que las cosas externas a veces nos afectan mucho, ¿no? Bueno, y después lo otro, que es también muchísimo, pero es lo que sucede en Aries. El Sol entra al grado 0 de Aries el 20 de marzo, dando inicio al nuevo año astrológico, empezando un ciclo nuevo y arrojando luz a esa área de tu vida, que es lo que te decía al principio, el área de la intimidad, de la entrega, de los recursos compartidos, del dinero que viene de afuera, ¿no? A lo mejor te llaman de un proyecto, una colaboración y era un dinero que no tenías pensado y podés arrancar con otras cosas. Mercurio, que ingresa en Aries el 4 de marzo, pero se pone retrógrado a mitad de mes,
que es tu regente, también en esa misma área de recursos compartidos, entrega, intimidad, dinero, sucesiones, impuestos finales, accidentes. Venus está retrógrado en Aries, en ese mismo lugar, de recursos compartidos. Bueno, el último eclipse del mes, que es el 29, sucede también en el área de recursos compartidos, intimidad, sexualidad, entrega, confianza, sucesiones, impuestos, herencia, finales, muertes, todas esas cosas. Digo, no tomes cada palabra de forma aislada viendo qué me va a pasar, pero si vos tenés muchos planetas en la casa 8, a lo mejor estás acostumbrado a manejar ciertas nociones de control y de poder y no te ha pasado nada extremadamente grave, pero un tránsito sobre esa área puede significar grandes cambios. A lo mejor tenés el Sol en la casa 8 y te dedicas a ser contadora o contador, que sabías que está regido por esa área de la vida o por la energía Escorpio. Bueno, digo, esos dos movimientos, transformaciones profundas, área 8, y quién es uno, la identidad y el cuerpo, casa 1, donde sucederá el eclipse. Así que muchísima suerte. Ya veremos y nos hablamos en el próximo horóscopo del mes. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale like, compartilo, que me ayudas a seguir inspirándome y a tener ganas de seguir en esta conducta de un día con 40 grados, hacer este horóscopo para todos. Te mando un beso. Libra, marzo es un mes súper movido y lo vas a sentir sobre todo en lo que hace a tu imagen, autoconcepto o percepción sobre vos misma o vos mismo, porque se mueven sectores de la identidad y de los vínculos, parejas, sociedades. Viste que empieza el año nuevo astrológico el jueves 20 de marzo, que dependiendo del país donde esté, la hora varía, pero bueno, no importa. Empieza un nuevo ciclo cuando el Sol entra en Aries. Y Aries es tu signo opuesto complementario, es decir, el área de tu vida que rige los destinos, los finales, las sociedades y los vínculos serios que uno tiene. Por eso también se asocia al matrimonio, a la convivencia, a la pareja. Va a haber mucho foco puesto en esa área de tu vida, seas ascendente o Sol en Libra, porque el Sol ingresa ahí iluminando y dándote cierta claridad, pero al mismo tiempo, a mitad de mes, Mercurio va a estar retrógrado ahí en Aries, revisando cosas que charlemos más adelante. Así que si estás en un proceso de convivencia o de separación, todo lo que se hable este tiempo probablemente lo sigas revisando durante abril y mayo. Y además, Venus, que está en Aries también, en esa área de lo compartido con otro, de los otros, de los vínculos, está retrógrado todo el mes. Y Venus es tu regente. Entonces, tu regente retrógrado, tu regente que rige vínculos, deseo, conexión o manejo conexión con el dinero o manejo del dinero y de los recursos, y también todo lo que hace a nuestra autoestima, los sentidos, todo esto va a estar en revisión, ¿no? ¿Qué es lo que es estéticamente bueno para vos? ¿Qué tipo de vínculos te hacen bien? ¿Qué personas forman parte de tu vida y cuáles querés que ya no formen parte de tu vida? ¿Qué comunicaciones vamos a tener con los otros que van a estar revisándose porque las cosas están confusas y poco claras? Bueno, esa es la energía del mes de marzo en particular para vos. Lo confuso, poco claro o en revisión en áreas de vínculos, pero como también hay este foco tan fuerte en un ángulo que es esta área de la casa 7, se da en oposición a lo que vos querés o tu forma de procesar la vida, ¿no? Y las escenas de destino y escenas y personajes, ¿no? Y situaciones que te suceden. Y también todo este foco de Aries va a estar en tensión con la parte de carrera y profesional y con la parte familiar. Así que yo te diría que marzo es un mes para tomarse las cosas muy tranquilos en la medida de lo posible. Marzo y abril, pero bueno, marzo, porque pasan muchas cosas en una parte de tu carta que toca todas las otras partes de tu carta. Vos, como Cáncer y como Capricornio y Aries, van a estar en una revisión profunda de todos los temas que son estructuradores de la vida, ¿no? ¿Dónde trabajo? ¿Qué cosas hago? ¿Qué cosas me dan sentido? ¿La familia de donde vengo o con la que convivo?
si estoy bien en esta casa o me tengo que mudar, si tengo que renovar el alquiler o no, si me siento parte de esta cultura, de este país, de esta familia, de este sistema, o necesito irme o revisarlo. Así que bueno, es un mes emocionalmente muy movido. Puede ser que tengas así instancias muy particulares y profundas de alguna sensación de tristeza, que puedan cortarse algunos vínculos a los que por ahí estabas aferrada o aferrado. Y también, bueno, marzo se da con esta conglomeración en Aries, pero también cositas ahí en Piscis. Entonces hay una sensibilidad extrema también en estos tiempos de revisión y de confusión y de poca claridad. Bueno, entonces si sos ascendente o sol en Libra, el foco va a estar puesto en los vínculos con otros y esto que te digo del eclipse de final de mes. Un eclipse siempre trae un gran inicio, una oportunidad, pero muchas veces está asociado a los finales, sobre todo si es total. En este caso, el eclipse del 29 de marzo es un eclipse parcial de Sol en Aries. Entonces, como Aries en tu vida rige la parte de los finales, incluso de las muertes, ¿no? Pero de los finales, de los contratos de la pareja, de los vínculos, si algo no estaba bien, es posible que se corte, ¿no? Que se termine. Como en las cosas de la vida, a veces los ciclos, ¿no? Que requieren una renovación, aunque por ahí nos genere incomodidad o tristeza, son etapas que necesitan incorporar cosas nuevas y para que haya algo nuevo, algo tiene que terminar. Y por último, el 14, el día antes de que retrograde Mercurio en Aries, también en el área 7 de tu vida, es un eclipse total de luna en Virgo, en el área de tu vida que se relaciona con las sensaciones por ahí o las enfermedades crónicas viste, a lo mejor un proceso, estabas haciendo rehabilitación, fisioterapia durante 2 meses porque tuviste un accidente y eso, bueno, por fin termina. O tenés que hacer un proceso interno, ¿no? De mucha reconsideración sobre algo, o por fin podés acomodar el proceso de descanso y de sueño tomando una medicación o dejándola, porque el área 12 de la vida rige el aislamiento, la soledad, pero también rige la fantasía, el sueño, estos procesos cognitivos profundos, psicológicos, enraizados, que se asocian también a lo colectivo, a nuestro árbol familiar. Entonces, y es todo también lo que sucede tras bambalinas, ¿no? Es todo lo que sucede oculto, como por ejemplo, la casa 12 regiría los procesos de escribir un libro que se escribe en soledad y que no se muestra hasta que está listo para publicar. Entonces, cuando yo hablo de aislamiento, también hablo de estos procesos que requieren cosas que se hacen detrás de cámara, suponte, y que después se muestran o se estrenan. Así que ahí sucede un gran final. Tal vez terminaste el libro que estabas escribiendo, tal vez terminas un tratamiento muy largo, prolongado y doloroso, o tal vez tenés que hacer un reajuste en el descanso, en el sueño o empezar un proceso terapéutico. Sin dudas igual, la casa 6 y 12 que rigen la salud y la enfermedad llevan a que uno también, si es posible, pueda hacerse algún chequeo médico para que esté todo bien o chequear que está todo bien o que si necesitamos una vitamina poder tomarla. Bueno, este tipo de cosas también. Y a veces es el final de una situación o de un proceso. Así que bueno, Libra, el mes de marzo, como verás, es bastante intenso y bueno, se va a requerir tiempo, paciencia y apoyo. No dudes en pedir ayuda si necesitas ayuda, porque seguramente hay gente cerca tuyo que puede escucharte, ayudarte, darte un abrazo. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete, compartilo y bueno, te mando un beso, nos vemos por el resto del contenido del canal. Ascendente o Sol en Escorpio. Marte es uno de tus regentes y finalmente, ahora el 24 de febrero se puso directo, así que muchas cosas que estaban por ahí frenadas o lentas o poco claras, por fin seguramente sentís que ya se está moviendo diferente o estás más conectada o conectado con tu energía vital. Y Marte se puso directo en Cáncer, en el área de tu vida que se relaciona con viajes, otras culturas, con idiomas, pero también con cosas más profundas, como qué cosas estamos creyendo. Esas creencias nos posibilitan, nos limitan. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué cosas me dan sentido a mí? Así que Marte directo ahí abre un poquito esa pestaña de la carta natal y todo empieza a moverse de una forma más armoniosa y con más energía y con mayor dirección y foco. Va a haber muchísimo movimiento durante marzo, por eso marzo es un mes bisagra y
uno de los meses, si no es que el mes más importante del año astrológico, es el año nuevo astrológico con el ingreso del Sol al grado 0 de Aries el jueves 20 de marzo. Entonces ahí empieza el año nuevo, ¿no? Y que coincide un poco con el calendario. En marzo nos ponemos más activos, en marzo comienzan por ahí las clases, hay más movimiento, uno hace planes. Bueno, Venus también está en Aries y está retrógrado todo el mes. Pensá que Venus rige lo opuesto a Marte, que es por ahí la acción, la asertividad, la independencia. Venus es el consenso, la diplomacia, las conversaciones, los vínculos. Que esté retrógrado significa que vamos a revisar esos acuerdos tal vez de pareja o con otros vínculos como amistades o vínculos en el trabajo, o vamos a revisar nuestro deseo. ¿Qué queremos para nosotros, para ahora, para más adelante? ¿Qué cosas nos hacen bien? ¿Qué personas nos hacen bien? Y ese Venus está retrógrado en el área de tu vida que se relaciona con las rutinas, con el trabajo, con el cuidado del cuerpo, hasta con las mascotas también, ¿no? Bueno, tiene varias aplicaciones, digamos, la casa 6 o la fase 6, siendo Sol o ascendente en Escorpio. Entonces, Venus está retrógrado ahí, diciendo, revisá si este trabajo o esta rutina diaria que tenés te hace bien o no, te gusta o no, o querés modificar algo. Mercurio ingresa también a esa área, a Aries, el 4 de marzo, y el 15 se pone retrógrado. Entonces, si queremos tomar decisiones o hacer un cambio, probablemente tengamos que rehacerlo, revisarlo, ajustarlo, repensarlo, porque cualquier planeta retrógrado, y en este caso son 2, en esa área de tu vida, nos van a obligar a revisar lo que charlemos o acordemos con otro, nos van a obligar a revisar nuestro deseo, qué es lo que nos gusta, nos hace bien, y nos van a obligar a reprogramar la agenda para que esa agenda también, esas conversaciones y acuerdos estén a tono con todo eso que nos pide los planetas que revisemos durante este mes, ¿no? Van a suceder 2 eclipses este mes. Uno es el 14, el día antes de que retrograde Mercurio, y el otro es el 29, que es un eclipse parcial de Sol en Aries. Vamos con el 14. El eclipse del 14 es súper importante porque es un eclipse total de Luna en Virgo. Y viste que durante todo el 2025 y durante el 2026 los eclipses van a ser en el eje Virgo y Piscis, que en tu vida afecta o impacta el área 11 y 5 de proyectos, ambiciones, creatividad, grupos, hijos y cuestiones que nos conectan con otros en redes o bien con nosotros mismos y las cosas que nos dan alegría. Y probablemente esto marque el final respecto de un rol que vos ocupás en determinado grupo o sistema, o bien haya alguien que salga de tu vida o que ingrese a tu vida que modifique las cosas por completo. Los eclipses generalmente marcan grandes inicios o grandes finales, y si uno tiene planetas en el área donde pasa el eclipse, o si justo es una casa angular que es muy importante porque mueve toda la rueda, estos finales o inicios tienden a modificar bastantes cosas en nuestra vida. En tu caso hay que revisar grupos, organizaciones y también las ambiciones. A lo mejor sucede un hecho externo que hace que tengamos que repensar realmente qué queremos. Que esto se pone a tono con todo el movimiento que hay en el área de tu vida que se relaciona con las rutinas, ¿no? Y el trabajo diario. Y el eclipse que te digo que está al final de mes, un día antes, o en conjunción se da este eclipse con el ingreso de Neptuno a Aries, sucede también en el área de del trabajo diario, de las rutinas, del cuidado del cuerpo, de la enfermedad, de la salud. Yo creo que marzo para el ascendente Sol Escorpio es un gran final y un gran inicio, es un mes bisagra, en cosas que aparentemente no son tan vitales, pero lo son porque estructuran nuestra agenda. Si tomamos desayuno o no a la mañana, si salimos o no a pasear a la mascota, si queremos tener a un ser que cuidar, ¿no? y que llevar y con quien compartir, si trabajamos de algo que nos gusta o no, si nuestro cuerpo ya nos está pasando factura y es necesario cortar con un hábito que nos hace mal y que ya sabemos que nos hace mal y que es autodestructivo. Así que marzo tiene este foco puesto en las rutinas, los hábitos, la salud y los roles, nuestro rol en los grupos, o bien los grupos como un todo, o las ambiciones. Así que bueno, ese sería el mes de marzo. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete, apóyame compartiendo. Te mando un beso. Ascendente o Sol en Sagitario.
El mes de marzo es un mes variado, bisagra, cambiante. Hay mucho foco de planetas en Aries, pero varios de esos planetas están retrógrados. Y Aries es un signo de fuego, igual que vos, igual que Leo. Entonces, todo lo que sucede en Aries hace un aspecto fluido con tu ascendente o con tu sol. ¿Y esto qué significa? Que sea fluido significa que se nos abren oportunidades, pero también algunas oportunidades terminan. Y ahora te explico por qué. Me voy a final de mes. El 29 de marzo va a suceder el último eclipse parcial de Sol en Aries. Entonces esto marca un final respecto de algún proyecto particular, alguna situación con un hijo o un final o el inicio de un romance o un vínculo así que parecía o poco serio o que era eventual. Es el último eclipse en este eje Aries-Libra, así que seguramente vos ya venías pensando en terminar algo o en reestructurar algo referente a hijos o a romances o a proyectos. Pero generalmente los eclipses traen finales antes de que vengan los inicios, entonces seguramente algo se corte ahí o cambie, ¿sí? A lo mejor tenés un hijo que vivía con vos y se muda con una pareja o se muda solo o sola o se va a otro país. A lo mejor venías haciendo determinada actividad que te daba alegría y por X motivo tenés que descontinuarlo y entonces repensar qué tipo de proyecto querés volver a poner en tu vida. Y empiezo por ahí porque, bueno, toda la energía de cambio y de movimiento va a ser en Aries. Ese es un final, ¿no? Ese eclipse a final de mes. Pero un poquito antes, el 20, el Sol ingresa al grado 0 de Aries dando inicio al nuevo año astrológico. Entonces, ¿qué significa esto? Que del 20 en adelante y la primera mitad de abril vamos a empezar a sentir que nos sacan un pie de acá y podemos conectar con mayor impulso, vitalidad, energía, porque el Sol en un signo de fuego afín a nosotros nos da más fuerza para los proyectos, para relacionarnos con otros, para hacer lo que tenemos que hacer. Y hay dos planetas más en Aries. Uno es Venus, que ya está en Aries y está retrógrado todo el mes. Entonces nos va a pedir de alguna manera que revisemos estos vínculos o que revisemos nuestra relación o comunicación con nuestros hijos o que veamos y ajustemos eso que queremos en un proyecto. A lo mejor no tenés hijos y tenés un proyecto o tenés hijos y tenés un proyecto y ese proyecto ahora tiene que cambiar, tiene que mutar. A lo mejor tenemos que revisar si la estética de la página web, de las redes sociales son acorde a lo que queremos. Si las personas con las que nos vinculamos para llevar adelante eso son las personas que realmente cumplen el propósito, ¿no? Porque Venus rige los vínculos, pero también el deseo y lo estético y lo artístico. Así que Venus retrógrado nos va a pedir que revisemos esas cosas del área o fase 5 de nuestra carta, que son los romances, los proyectos, los hijos y las cosas que nos dan alegría. Y Mercurio ingresa a Aries también, ahí poniendo el foco en esta parte de nuestra vida, el 4 de marzo, pero el 15 retrograda. Así que todo lo que vayamos decidiendo probablemente haya que ajustar, rehacer, revisar, replanificar. Y por último, el 14, bueno, por último no, porque bueno, Neptuno también ingresa a esta área de tu vida, así que probablemente si lo artístico te llama, si te estaba llamando la atención, le puedas volver a poner foco, ¿no? Si te dedicas a actividades artísticas, sobre todo baile, música, cine, fotografía. Bueno, ahora sí, el 14 es el eclipse total de luna en Virgo. Y este eclipse es muy importante, es muy fuerte. Vamos a estar todos un poco emocionales, un poco sacudidos. Algunas personas van a estar despidiéndose de gente, de real o simbólica, o de forma simbólica. Y en el caso tuyo, Virgo está en el área que se relaciona con la carrera, con la profesión, con el trabajo. Así que para muchos Sagitarios este eclipse es súper fuerte, porque si vos mirás el mandala de 12 casas y lo dividís como si fuera una pizza en 4 porciones, la casa 10 es un ángulo de la carrera donde va a pasar el eclipse, que probablemente traiga el fin en algo vinculado a la carrera, a la imagen, a la reputación, a la profesión. Tal vez un cambio, tal vez suceda una desvinculación laboral, tal vez ingreses a un trabajo que no tenías ni pensado, tal vez alguien te llame y te dé una oportunidad que te cambia la vida para siempre. Muchas cosas, también hay que ver si vos tenés planetas ahí o en otros lugares de tu carta, ¿no? Pero más allá de todo, ese eclipse
en la casa 10 va a mover otras áreas de tu vida, que son la identidad, la familia o la sensación de si pertenezco o no, llámese hogar, familia o llámese incluso país y cultura del país que habito, y también los vínculos. Así que tratemos de ser este mes respetuosos, cuidadosos, no seamos impulsivos. Hay muchas cosas que van a pasar a pesar nuestro, y probablemente hayan grandes cambios en el área laboral de nuestra vida. Estemos abiertos a los cambios porque eso es lo que propone el 2025, que estemos donde tenemos que estar y no donde pensábamos que teníamos que estar. Así que bueno, buena suerte. Si te gustó el contenido, te pido que compartas, suscribas y comentame si esto ya sucedió, está sucediendo o lo venías pensando. Te mando un beso. Ascendente o Sol en Capricornio. Marzo es un mes bisagra, de cambio, de despedidas, de finales. Es como uno de los meses, o si bien el mes más importante del año. Este mes inicia el año nuevo astrológico el jueves 20 de marzo con el ingreso del Sol al grado 0 de Aries. Mercurio va a ingresar a Aries el 4 de marzo y Venus ya está en Aries retrógrado. ¿Por qué empiezo por acá? Porque todo lo que sucede en Aries durante este mes a vos te impacta muy fuerte, igual que los signos de Cáncer y de Libra, porque este movimiento, este ingreso del Sol a Aries, de Mercurio ingresando a Aries pero después poniéndose retrógrado, Venus en Aries, es la parte de tu vida que se relaciona con el hogar físico o emocional, la sensación de pertenencia, los sentimientos, esta base emocional de la que venimos, cómo nos han criado, la familia con la que compartimos o la que formamos. Entonces, cuando hay tanto movimiento ahí, por añadidura, esto afecta a las áreas de tu vida que se vinculan con la pareja o sociedades o destinos, tal vez la propuesta de viajar y mudarte a otro país, o tal vez una discusión, ruptura o cambio y transformación o casamiento con una persona, formalizar, o tal vez un ruido, porque esto se daría por oposición a tu área profesional, a nivel trabajo, que haga que tengas que reconfigurar la forma en la que trabajás o cómo te proyectás, mostrás o comunicás en ese entorno profesional. Y cuando todo eso está sucediendo en las áreas de tu vida, obviamente que nos terminamos preguntando, ¿y entonces yo quién soy? ¿Y entonces yo qué quiero? ¿Y entonces cómo me presento al mundo? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué pienso esto? ¿No? Entonces, toda esta movida en Aries, Sol en Aries, Venus en Aries, Mercurio en Aries, nos van a pedir revisar las conversaciones, informaciones y vínculos a nivel familiar, pero también a nivel laboral y también a nivel pareja y también conversaciones internas. El 14 de marzo, a mitad de mes, el día antes de que Mercurio retrograde, se produce un eclipse súper fuerte e importante, que es el eclipse total de Luna en Virgo, en el área de tu vida que se relaciona con el para qué de la vida, ¿no? El propósito. ¿Para qué estoy acá? ¿Qué cosas estoy creyendo que me amplían la mirada o que me restringen? Conocimiento, expansión. También cosas que estudio, que aprendo, que enseño. Las maestrías, los posgrados, los estudios superiores también están regidos por esta área. El sentido de la vida, la asimilación de la experiencia. Así que un eclipse total de luna ahí significa el gran inicio de algo que te va a cambiar la forma de pensar, creer y construir, o el final de algo en ese sentido. A lo mejor estabas migrando en otro país y decidís volverte, o a lo mejor estabas en este país y algo cambia y todo cambia y decidís irte, o también el fin de un proceso terapéutico que te amplió, te cambió la mirada, y eso hace que vos tomes otras decisiones o le encuentres un anclaje o un sentido a algunas cosas de tu vida, o a una despedida de alguien que se va a otro lado, y entonces vos tenés que tomar decisiones o rever tu posición, en definitiva. O también puede ser que termines una maestría o te recibas de lo que estabas estudiando, también puede ser eso. Bueno, varias cosas. Los eclipses siempre marcan inicios o grandes finales y grandes despedidas. Depende del área de la vida que te toque, o que en tu caso es esta que te contaba, es qué tan fuerte o qué tan transformador va a ser. Y si vos tenés planetas en la casa o área 9 de tu vida, eso es importante porque un eclipse tocando un planeta personal es muchísimo más fuerte. Y al final del mes, el eclipse de Sol en Aries, el 29,
también sobre esta parte de la familia, de los vínculos familiares o la casa que habito. A lo mejor decido mudarme de casa, comprar una casa, vender la casa, o bien alguien se va del ámbito familiar, o bien sucede algo laboral o vincular que me hace cambiar esta dinámica. Así que es un mes bisagra, movido, donde se pide paciencia, porque bueno, de otra manera no, sería imposible transitar la vida, ¿no? Es tratar de estar presentes aquí y ahora, y resolviendo a medida que se nos vayan poniendo las cosas delante, y recordar que con 2 retrógrados que afectan toda nuestra carta, vamos a estar revisando y repensando, ajustando todo este mes y todo el mes que viene. Sí, tengamos esas conversaciones, sí, pongamos fechas, sí, armemos el calendario, pero dejémoslo flexible y abierto porque van a haber cambios. Te mando un beso y si te gustó el contenido, suscríbete, dale like, compartilo, así me apoyás en la generación de este contenido astrológico. Ascendente o Sol en Acuario, muchos cambios el mes de marzo, es un mes bisagra, importante, y la mayoría del movimiento va a estar entre Aries y Piscis. ¿Por qué Aries? Porque en Aries sucede el ingreso del Sol el 20 de marzo, que es el inicio del nuevo año astrológico, que en tu caso tiene que ver con entorno, cosas que aprendo, cosas que enseño, hermanos, vecinos, digamos, ahí también viajes. Estas cosas que te nombro son las cosas que van a ir revisándose, ajustándose o cambiando durante todo el mes. Empecemos por el principio. Ahora el 4 de marzo ingresa Mercurio, que rige a Géminis y a Libra, a esta área de tu vida, de entorno, de hermanos, de enseñanza, de viajes a corta distancia, de cosas que compro, que vendo, también los vehículos y los electrodomésticos, ¿no? Esas cosas rige Mercurio, entre otras cosas, además las comunicaciones, las cartas, los mails, ¿no? Todo lo que sucede en entornos digitales. Entonces Mercurio ingresa a Aries, a esta área que te contacta con los demás, estas cosas que compras, que vendés, que decís, que escuchás, y se pone retrógrado a mitad de mes, por eso vas a estar revisando. Y Venus, que favorece todo lo que hace a los lujos o al dinero, está retrógrado todo el mes, con lo cual no es lo más aconsejable a veces comprar algo que hace a la estética o comprar algo de larga duración cuando Venus está retrógrado en ese sector de la carta que rige los vehículos, los electrodomésticos o la compra y venta. Tal vez sería mejor esperar. Pero bueno, tanto Venus, deseo, vínculos, lo estético, lo artístico y el dinero, y Mercurio, la comunicación, los viajes, la compra y la venta, retrógrados ahí en esa área de tu vida diciéndote, pensémoslo, revisemos, esperemos, leamos 2 veces las condiciones de compra y venta. Después, Marte, que estuvo tanto tiempo retrógrado entre Cáncer y Leo, por fin se puso directo en Cáncer, en el área de tu vida, de las rutinas, del cuerpo, de la salud, ¿no? Del movimiento que da vida, de estar en equilibrio y de lo que elegimos hacer todos los días para sostenernos, sea desde los hábitos o sea desde el trabajo. Entonces, por fin, las cosas en ese sector de tu vida empiezan a dinamizarse y a abrirse y a facilitarse, así que eso está bueno. Suceden 2 eclipses este mes. Uno, el 14, el día antes que Mercurio retrograde, y es un eclipse total de Luna en Virgo. Es súper importante, es muy movilizante para todos, y en tu caso va a ser bastante movilizante porque impacta el área de tu vida que se relaciona con los recursos compartidos, la intimidad, las conversaciones a luz apagada en la habitación, el dinero que manejo con otro o que viene de otro, y también finales, herencias, sucesiones, secretos, muertes. Digo, la casa 8 rige la profunda transformación de aquello que está aparentemente oculto a la vista. Entonces, un eclipse ahí puede ser muy movilizante porque va a atraer transformación total y por ende va a impactar por oposición este eclipse a la parte de tu vida que se relaciona con la autoestima, con las herramientas que nosotros hemos aprendido y nos permiten construir algo, ¿no? Recursos económicos, la valoración de nosotros mismos. Así que el tema de valoración, autoestima, dinero, intimidad, pareja, todo esto va a estar muy movido en marzo
Y probablemente puede ser que algo decante o se detone ahora, o puede ser que suceda en este periodo entre eclipses de aquí a septiembre. Es cuestión de observar, de tener paciencia, pero sin dudas un eclipse total de luna en el área de la transformación, de los finales de la muerte y del dinero o de la entrega, puede hacer que se precipite, por ejemplo, un casamiento, no necesariamente una despedida. Que nuestro compromiso con otro sea duradero y que decidamos ponerlo en un papel y eso haga, viste, un antes y un después en nuestra vida. Eso es solamente un ejemplo para que lo pienses en tu vida. Y a final de mes, el último eclipse parcial de Sol en Aries, también en el área de compra-venta, vehículos, electrodomésticos, cosas que comunicamos, que aprendemos, que enseñamos, la página web, las redes sociales, todas estas cosas. Así que mucho movimiento, muchas cosas para pensar y bueno, te recomiendo que estés atenta o atento a estos movimientos, que anotes, ¿no? Anotes estos pensamientos que vas teniendo porque los vas a volver a revisar sobre fines de abril. Si te gustó este contenido, apóyame suscribiéndote, compartiendo o dándole un like. Te mando un beso. Ascendente o Sol en Piscis. Bueno, feliz marzo y feliz cumpleaños si sos de la última parte. Hay mucho movimiento, este es un mes bisagra, contundente, cambiante, que va a implicar un montón de cosas en tu vida en particular. Pensá que ahora muchos planetas que estaban en tu casa 1 o sobre tu Sol van a pasar a Aries, ¿no? Entonces habilitan, abren las puertas para empezar a pensar en cómo hacemos dinero, cómo nos conectamos con la autoestima, cuáles son nuestros valores, por dónde tengo la oportunidad, la puerta de entrada. Entonces, el 4 de marzo, Mercurio ingresa a Aries, que es el área de tu vida que se relaciona con autoestima, recursos económicos, la forma de hacer dinero. Pero después del 15, este mismo Mercurio empieza su proceso de retrogradación y se va a volver a Piscis. Entonces, vas a estar en un profundo proceso de revisión. Todo lo que decidas hacer en cuanto a recursos económicos o hasta incluso en procesos vinculados a la autoestima van a revisarse. Así que yo te recomendaría que anotes estas sensaciones y pensamientos que tenés y que dejes nada escrito en piedra, sino todo posible de modificarse y de reestructurarse durante abril. Venus ya está en Aries, en esta área de tu vida, de los recursos, de la autoestima, del dinero, pero está retrógrado todo el mes. Y Venus rige los vínculos, también esta relación que tenemos con el deseo, qué cosas queremos, nos hacen bien, la estética, lo artístico, el lujo. Y Venus retrógrado nos hace revisar todo ese concepto que tenemos de bienestar o de estética. Por ahí con un Venus en casa 2 retrógrado, como hace a la imagen y a la autoestima, no recomendaría ningún proceso radical de transformación de la imagen porque puede ser que después no nos guste eso que nos hicimos en la cara o en el pelo o en la ropa. También las inversiones, ¿no? Tengamos cuidado dónde ponemos nuestros recursos o el dinero, porque también esto puede ser susceptible de modificaciones o de cambios. Marte, que estuvo tantos meses retrógrado en Cáncer y un poco en Leo, ahora se puso directo el 24 de febrero, haciendo que ahora ya sí empiecen a fluir las cosas y se terminen de revisar, o saquemos en limpio algo de todas estas sensaciones de frustración o de enojo que estuvimos vivenciando estos meses de octubre esta parte. Marte, que rige la acción, la defensa, el ataque, pero también la velocidad, la independencia, la autoafirmación, está directo en el área de tu vida que se relaciona con las cosas que te dan alegría, los proyectos creativos, los hijos, también los romances. Entonces seguramente muchas cosas, si tenías un proyecto que estaba un poco frenado, eso empieza a abrirse, las personas que tenían que llegar llegan, la página web de repente empieza a estar terminada, la colección de documentos para lo que estabas haciendo la podés ir terminando, o las cosas que estaban confusas y poco claras con alguien que estaba saliendo o conversando, se aclaran y entonces puedes tomar decisiones y en fin, esa área de tu vida empieza a movilizarse y te empezás a sentir más liviana o más liviano. Este mes ocurren 2 eclipses y uno de ellos es muy fuerte, que es el que ocurre el día antes de que retrograde Mercurio, el 14 de marzo. Es un eclipse total de luna en Virgo. Esto sucede en tu signo opuesto complementario, en el área de los vínculos, de los finales, de los destinos, tocando
por añadidura, la parte familiar, de autoconcepto, de identidad y la parte profesional. Los eclipses generalmente suelen cerrar procesos que vienen de larga data, traer finales, a veces aparejados a alguna tristeza, porque implican una despedida, real o simbólica, de un otro, que formó parte de nuestra vida, desde el bien o desde el mal. Y entonces en todo este periodo, de acá hasta septiembre, con la temporada de eclipses activando el área 7 de tu vida y por ende toda tu carta astral, ¿no? La parte profesional, familiar y de identidad, seguramente tengamos que tomar decisiones o pasen o sucedan cosas que impliquen un final con alguien, o que alguien se despida de este plano o se vaya a otro país, también puede suceder, o que tengamos una discusión y pongamos fin a un vínculo, por ejemplo, de matrimonio. Esto no necesariamente tiene que ser así para todo el mundo, hay que ver la configuración de carta, pero digo, los eclipses, y cuando son totales, suelen ser fuertes y traen a nuestra vida cosas un poco predestinadas que ponen fin a una etapa para que inicie otra. Entonces yo diría que en marzo hay que tratar de estar muy centrados, de buscar apoyo si necesitamos hablar, si necesitamos un abrazo o necesitamos acompañamiento terapéutico, y que hay muchas cuestiones que se van a revisar durante abril, pero lo que hace a los vínculos, al trabajo, a la familia, a la identidad, va a ser la temática principal que vas a estar trabajando, a veces con alegría y a veces con tristeza, de acá hasta septiembre. Bueno, para ampliar la información, cualquier cosa te espero por el canal. Te mando un abrazo grande y nos vemos.